Venezuela, cuando se le acabe petróleo a casi todo el mundo, Venezuela va a tener todavía mucho petróleo. Claro. Una de nuestras vulnerabilidades siempre ha sido la falta de un sistema integral de defensa aérea. Ahora, nosotros, como cualquier país en todo caso, tenemos derecho a la defensa. Con Bielorrusia estamos trabajando sobre todo el tema de un sistema de defensa aérea integral, capaz de detectar a varios cientos de kilómetros de distancia cualquier amenaza. Es uno de los sistemas más modernos del mundo. Cualquier amenaza que venga del Caribe o del sur o del oeste. Y además un sistema que detecte a larga distancia y tenga el brazo largo, que pueda disparar misiles de largo alcance antes de que tengas tú una invasión en las narices. ¿Qué le pasó a Saddam Hussein? Saddam Hussein no utilizó ni un cañón ni un avión porque no tenía un sistema de defensa aérea. Nosotros tenemos Sukhoi. Esos aviones lanzan un misil a 200 kilómetros de distancia. Esa es una poderosa arma disuasiva, la que nosotros estamos. Es para que no se metan con nosotros, porque hoy el primer gobierno terrorista de este planeta se llama el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa, Morales, que estás asomado ahí como un fantasma? Me ha pasado un café. Manda café, correcto. Yo siempre he tenido muy claro que la comunicación es parte esencial para el liderazgo, para la conducción, para la orientación de un pueblo. Los domingos a los presidentes. Y fíjate, ya vamos llegando a 300 ediciones, hay que preparar un evento a 300, estamos en 288, faltan 12. 23 de abril. A los presidentes es como prender los cañones de más poder y empezar a bombardear. Que la distancia come el viento. Pero en italiano no me la sé. Sale en español. Recuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo, porque siempre cuando escucho este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí ni para ti podía suceder nada más grave que nuestro Dios. La distancia, ¿sabes? Es como el viento, que apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Canta, pues. No, ¿Ya para la tarjeta? Vamos aquí. La faja petrolífera del Orinoco. El río Orinoco corre allá. Y estos son 55.000 kilómetros cuadrados. A 200 metros hay un lago de petróleo. Es la reserva de petróleo más